minutos a propósito del tema que tocamos en el primer bloque, Mabel. Quería recomendarles a los oyentes y televidentes una nota que está en nuestra página web en rpp.pe que se titula El peligro de la deserción escolar durante la pandemia, cómo evitar una tragedia educativa en el Perú. Es un informe muy completo de Melissa Barrenechea Arango, así que para quienes quieran profundizar un poco más en el tema, ahí tienen incluso la captura en pantalla. Pueden buscar este artículo en nuestra web. De un tema que, por cierto, nos hemos venido ocupando hace un buen tiempo. Pero lamentablemente esta pandemia, Renato, ha dejado temas importantes, gravitantes en nuestra sociedad de lado, como por ejemplo también es la desaparición de mujeres. Estamos hablando adultas, niñas, adolescentes que se reportan como desaparecidas. No sabemos cuáles son los esfuerzos de la policía por encontrarlas, si es que sus casos se están investigando. Y es que estamos hablando de más de 3.000 mujeres, 1.011 mujeres adultas, 2.557 niñas y adolescentes fueron reportadas como desaparecidas en este tiempo de pandemia. Más o menos como para que se hagan una idea, al día se reporta un promedio de 14 hechos de este tipo. Son casos que probablemente se cierran, ¿no? Es decir, porque nuestra esperanza es que estas jóvenes, estas mujeres sean después encontradas, que se sepa cuál es su paradero, pero eso no se reporta. Entonces, la situación se complica más porque hay una cosa que es cierta, las mujeres no desaparecen, las desaparecen. Y eso es importante tenerlo en cuenta con la alta tasa de feminicidios que hay en nuestro país. Y en una situación en la que además, digamos, se ha restringido el tránsito de las personas, mayores razones para sospechar de las personas de su entorno más cercano, ¿no? Lo cual, por supuesto, es todavía un drama adicional. Que desaparezcan es un drama, pero que muchas de ellas desaparezcan a manos de sus convivientes, de las personas que en teoría están para cuidarlas y protegerlas. Vamos a hablar de esto con Eliana Rebollar, adjunta de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Eliana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eliana? Buenas noches. Mabel, Renato, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan para retomar este tema tan importante y preocupante en nuestro país. Como lo señalas, Mabel, efectivamente, hasta el mes de agosto hemos tenido un registro de 3.568 niñas, adolescentes y mujeres reportadas desaparecidas. Creo que es importante también señalar que el actual premier, ante el Congreso de la República, tomó como uno de los temas, hizo un anuncio importante que en los siguientes 40 días se tendría el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el portal web para su búsqueda. Eso para nosotros es importante. Obviamente se está todavía dentro del periodo. El Defensor del Pueblo ha enviado una comunicación al anterior ministro del Interior solicitándole cuáles son los avances. La respuesta ha sido que hacia la quincena de octubre vamos a contar con estos dos instrumentos importantes que permitan responder esas preguntas iniciales que tú te hacías. Si han aparecido, dónde están, si se está dando la búsqueda de niñas, mujeres y adolescentes en el país. Eliana, ¿qué sabemos en todo caso de las desaparecidas? Si bien no existe un registro que nos permita saber cuántas de ellas han sido encontradas o han podido regresar por sus propios medios al hogar, ¿qué sabemos de las mujeres que han desaparecido? ¿Tenemos alguna estadística, algún perfil? Sí, por ejemplo, en el caso de las adolescentes, quienes han desaparecido, de niños, niñas y adolescentes, hay una prevalencia del 88% de casos del sexo femenino. Eso quiere decir que sí hay una relación de la edad con el género de quienes desaparecen. Y también hay una prevalencia de zonas donde ocurren estos hechos. Mensualmente vamos identificando que es Lima, Lambayeque, Junín, Piura, Arequipa, los departamentos donde ocurren. Entonces, si hay esta prevalencia, para nosotros es importante que también los focos estén puestos en estas regiones. Cuando tú me preguntas qué información tenemos, no hay una información nacional que nos pueda decir a ciencia cierta, por la falta de este registro, cuántas han aparecido. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo en Arequipa, por ejemplo,
ha hecho un trabajo de convocatoria al Centro de Emergencia Mujer, a la Policía Nacional del Perú, respecto a los casos que había en la región. De un promedio de más de 47 casos, 44 han aparecido y con vida. O sea, en realidad quedaban solamente 4 personas, aunque es duro decirlo, solamente 4 en la condición de desaparición. Entonces, sí es importante tener un registro para hacer una diferenciación de cuáles son las mujeres que realmente han desaparecido a manos de terceros en contextos de violencia o para ser víctimas de delitos como la trata, la explotación sexual y la condición en la que están. Necesitamos una policía activa, porque la Defensoría del Pueblo también lo que identifica es que a la denuncia de la desaparición de una mujer muchas veces se niega la posibilidad de una búsqueda inmediata. Y para ello hay estándares que son muy altos. La denuncia se recibe antes de que se cumplan las 24 horas y la búsqueda se debe iniciar de inmediato, presumiendo que esa mujer está con vida y privada de libertad. Pero lamentablemente muchas veces en la policía la respuesta es a través de estereotipos, ¿no? Se señala, por ejemplo, de que ella puede haberse ido con una pareja, de que ya regresará, de que ha huido de la casa, y eso hace que se pierda tiempo. Ahora, respecto a la prevalencia de los feminicidios, nosotros hemos identificado que el año pasado el 10% de los feminicidios tenían una denuncia previa de desaparición. Y en este año, hasta hoy día, la Defensoría del Pueblo tiene registrados 86 feminicidios. 12 de ellos previamente fueron identificados como una desaparición. Entonces, sí hay una relación entre los casos de desaparición con los feminicidios. Feminicidios que han ocurrido y muchas veces es el mismo autor de este delito el que va a las comisarías a denunciar la desaparición cuando bien sabe que ha cometido este delito. Ahora, Eliana, si bien hay prejuicios, ¿no? O hay estereotipos que hay algunos policías que reafirman cuando se va a hacer la denuncia sobre una mujer, una adolescente desaparecida, sí hay una división que se dedica a la búsqueda de estas personas. Esta preocupación que ha manifestado el primer ministro se cristaliza en, no sé, una partida mayor, darle mayores recursos a la policía para que pueda trabajar en los casos de búsqueda. Te pido por favor que lo conversemos tras la pausa, son las 7:30. Regresamos. Son las 7 de la noche con 35 minutos. Estamos conversando sobre las demasiadas mujeres que han desaparecido en nuestro país a lo largo de estos últimos meses, y estamos conversando con Eliana Rebollar, adjunta de los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Mabel, te habías dejado una pregunta antes de la pausa. Sí, los esfuerzos, o mejor dicho, los esfuerzos pueden estar ahí por parte de la policía, de los buenos policías, pero los recursos probablemente no. Esta preocupación que el primer ministro había manifestado en su primer discurso ante el Congreso de la República se ve reflejado en, no sé, un refuerzo económico de recursos para que la policía pueda hacer mejor su trabajo. Sí, creo que la voluntad política que se ha demostrado, Mabel, es importante que vaya acompañada de los recursos que se necesitan, porque el tema tampoco es solamente de implementar un registro, sino cómo le das viabilidad a un registro, a un portal web que funcione. Y, por ejemplo, el portal web va a permitir que se activen el sistema de las alertas de emergencia para niñas, niños, adolescentes, mujeres que son víctimas de violencia. Eso tiene un costo, pero hay que invertir también en el entrenamiento y en la sensibilización de los policías. Entonces, sí, nosotros hemos visto que hay esfuerzos desde esta dirección, la Dirección de Informática de la Policía. Por ejemplo, un tema en el que se ha avanzado bastante desde que la Defensoría ha estado poniendo en cuestión el aspecto de la desaparición de mujeres ha sido el funcionamiento de la línea 114.
nos van reportando los avances que tienen, pero sí somos conscientes que hay limitaciones y si queremos tener un sistema de búsqueda ejemplar de acuerdo a los estándares que establece el Decreto Legislativo 1428, requerimos una inversión. Y esta inversión debe ir acompañada también de todo el entrenamiento y el entendimiento de que la búsqueda de personas es responsabilidad de la policía, pero todos estamos comprometidos en ella. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. La Defensoría del Pueblo el 7 de octubre está haciendo un evento internacional para tratar este tema y conocer las experiencias, por ejemplo, de Guatemala, que tiene un sistema ya aprobado, que funciona, cómo va México en estos esfuerzos y conocer nuestras experiencias, porque lo que tenemos que decir también es que la desaparición no es un problema solo de nuestro país, es un tema global, entonces sí tiene que haber formas de responder con mucho mayor urgencia y que no lleguemos a los 40 días que ha señalado el Premier y que la policía no tenga los recursos suficientes para poder poner en funcionamiento los sistemas que necesita. Eliana, ¿qué te dice la experiencia? ¿Cuál es la probable suerte que corren estas mujeres cuando desaparecen? Por supuesto que el mayor temor es que sean asesinadas, pero tal vez también que sean de pronto reclutadas por las bandas que tratan, las bandas, digamos, de trata de personas. No estaba revisando un informe de la Defensoría sobre trata de personas, la esclavitud del siglo XXI, y varios de los lugares que tú mencionaste, como los lugares donde hay más incidencia de desapariciones, Lima, Lambayeque, Junín, Piura, son los lugares que aparecen en el mapa de la trata de personas del país. ¿Es muy posible entonces que estas mujeres terminen ahí? Sí, es posible que terminen ahí. Justamente nosotros haciendo la vinculación entre los probables delitos de los que ellas pueden ser víctimas, hemos pedido información al Ministerio Público. Lamentablemente no pasan de 100 los casos durante el año que se están tramitando por trata de personas y la explotación sexual. Entonces, esto hace ver que existe la necesidad de la vinculación de la desaparición con los posibles delitos de violencia de género que hay. Hay una cifra invisibilizada de este tema y por ello se tiene que avanzar en un continuum de ver la desaparición como una forma de violencia, que es el otro tema que nosotros reclamamos. Piura, por ejemplo, es una zona donde se dan las desapariciones, sabemos que hay una alta movilidad de mujeres migrantes ahí y que la incidencia de la trata también es alta. Entonces sí nosotros demandamos de que haya una mirada mucho más integral y que el Estado responda a esta problemática con mayor celeridad y compromiso. Ahora, esta situación de la educación a distancia también coloca a las adolescentes, a las niñas, en una situación de mayor vulnerabilidad. Me explico, el hecho de estar muy cercana a las redes sociales, pues es una ventana para que a través de engaños, ¿no?, puedan captar a estas jovencitas que están también algunas probablemente sumidas en violencia intrafamiliar. ¿Dónde terminan estas jovencitas? ¿También víctimas de trata? O sea, hay una alta prevalencia de muchos delitos de género, desde el acoso que se da en plataformas virtuales hasta delitos mucho más graves como la trata de personas. Nosotros, en lo que va del año, hemos conocido 2 casos que han podido tener esa vinculación de para qué fueron captadas, porque obviamente detrás de las plataformas hay personas que están pensando más bien en cómo fortalecer esas redes delictivas. Pero a la fecha no hay un registro real de la ocurrencia de estos casos. Además, tenemos que señalar que la capacidad de denuncia, por no entender que hay mecanismos para denunciar, por ejemplo, ante la Policía Nacional, hace que si ellas siguieron la ruta que le indicó una persona que la capta por redes y luego logra huir, ese caso queda sin ningún registro. Pero si ella desaparece y luego le pasa algo, hay muchos aspectos que tienen que considerarse. Por ejemplo, cuando una niña, adolescente o mujer aparece, tiene que aplicarse protocolos para ver cuál es su situación en su salud física, en su salud mental, y para eso tiene un rol importante el Ministerio de la Mujer, que también tiene que ver qué está ocurriendo con ellas.
Y esto va de la mano con la articulación que debe haber con el Ministerio Público para la investigación de estos casos. Entonces, sí es un tema en el que hay que avanzar con pasos agigantados, porque las redes sociales también ponen un nuevo escenario para la vulnerabilidad de las mujeres. ¿Cuál es tu impresión, Eliana, en el sentido de cuánto se está implicando la sociedad en este tema? ¿Cuánto denuncian los vecinos? ¿Cuánto se preocupan por las niñas o jóvenes que saben que pueden estar en riesgo porque son hijas de padres maltratadores o porque las merodean personajes que podrían eventualmente secuestrarlas y desaparecerlas? No sé si por los ratios de denuncia que ustedes tienen se puede saber, ¿no?, si es que hay un involucramiento de parte de los clanes vecinales. Mira, hay un involucramiento mínimo y eso tiene que ver con que las formas de violencia están normalizadas. Por ejemplo, temas de acoso. Hablemos nada más de la joven que ha fallecido degollada en Chorrillos, el último tema del feminicidio. Sí, ella era víctima de acoso, pero nadie le pudo decir cuáles eran los medios de denuncia. O sea, si ella denunciaba el acoso, probablemente no hubiera llegado a esta situación. Y claro, ahí se une un conjunto de temas como la interseccionalidad, ¿no? Es una mujer migrante que trabaja en el mismo lugar de su agresor, ha seguido fustigándola, y sus compañeros, algunos le dijeron que denuncie, pero ella no tuvo un soporte adecuado. Entonces, pero además, Eliana, si me permites, y hay que decirlo también, yo he escuchado a muchas mujeres víctimas de agresión que dicen, ¿para qué voy a denunciar si la policía no me va a hacer caso, o lo que voy a hacer es enojarlo más, ¿no? Y va a regresar para golpearme más, porque a ese hombre no lo van a detener, porque por más que una solicite garantías y se las den, ese hombre va a estar ahí, porque nada se lo va a impedir. Entonces, es tal la situación de vulnerabilidad que no confían en la policía, ¿no? Y además de las típicas respuestas que te pueden dar en una comisaría cuando uno va a colocar una denuncia, ¿no? No se sienten protegidas. Justamente en la línea de lo que preguntaba Renato, hay una normalización en la sociedad, entonces un poco involucramiento. Pero si se institucionaliza una respuesta estatal que es eficiente, que es oportuna, que da resultados, la gente sí tendría esa confianza de denunciar. Entonces, hay un enorme reto por responder a las víctimas, no solamente de darle la primera oportunidad de llegar a formular una denuncia, sino seguir toda la ruta del sistema especializado de justicia hasta que encuentre justicia, y en ese tránsito lo que señala Mabel, medidas de protección, porque si no hay una protección efectiva, esa mujer va a estar en una situación de mayor riesgo frente a su seguridad y su integridad. Eliana, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros estos minutos y proporcionar esta información tan valiosa para que la gente esté atenta a lo que puede estar ocurriendo en sus calles, en sus barrios, y por supuesto para seguir exigiéndole a las autoridades que nos proporcionen esa data tan importante. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Eliana. 7:45, regresamos con Hernán a la carta. Volvemos.